Durante millones de años el planeta funcionó sin interrupciones visibles. La superficie estaba ocupada por la vida en constante movimiento, organizada en movimientos repetidos que no requerían ajustes. Los animales grandes seguían rutas establecidas, mientras que los más pequeños usaban los mismos espacios en diferentes momentos. El aire, el agua y el suelo sostenían esta actividad sin interrumpir su continuidad. Durante ese mismo período, un cuerpo se movía a través del espacio. No era parte de ese entorno y no interactuaba con él. Su trayectoria era estable y no dependía de lo que estaba sucediendo en la superficie del planeta. No produjo efectos detectables desde el planeta y no alteró las condiciones existentes. Ambos sistemas progresaron de forma independiente, sin contacto directo. Durante millones de años el planeta funcionó el cuerpo que activa la cadena alimentaria. El Triceratops desprende un fuerte olor. Aunque solo han pasado unas pocas horas desde que el enorme herbívoro colapsó en el suelo, nubes oscuras de moscas se arremolinan alrededor de su hocico inmóvil y sus ojos apagados, perturbadas solo por el aleteo y los chillidos de las criaturas voladoras que ya se han posado sobre el cuerpo. Todos ellos esperan. La comida está ahí, lista, pero el festín aún no ha comenzado. Poco antes de morir en una agonía interna marcada por el ardor, la espuma y el lento avance de un cáncer maligno, el viejo macho de Triceratops pesaba alrededor de 10 toneladas. No era el Triceratops horridus más grande, pero había logrado sobrevivir temporada tras temporada, empujando y enfrentando a otros machos con sus enormes cuernos cada vez que era necesario afirmar su lugar. Cada temporada, los rivales de 3 cuernos bramaban, se cubrían de barro y excrementos, y medían sus fuerzas en grandes claros cubiertos de helechos que pronto se convertían en pozos de lodo bajo el pisoteo de pies poderosos. Sin embargo, durante el último año, el toro comenzó a sentirse mal. Un malestar creciente se instaló dentro de él. Ya no podía participar en las peleas territoriales anuales por el apareamiento y comenzó a evitar la compañía irritable de otros Triceratops. Se convirtió en una figura solitaria en el paisaje, una masa baja de músculo y hueso coronada con cuernos, pasando gran parte de su tiempo rompiendo troncos podridos en el borde del bosque del Cretácico y revolcándose en charcos malolientes. Ese lodo añadía otra capa de protección entre su piel escamosa y los insectos picadores que se arrastraban por cada grieta. Fue en uno de esos charcos, usado por generaciones de ceratopsianos, donde un día se quedó dormido y no volvió a levantarse. Los primeros en notar el cadáver fueron los pterosaurios. Para ellos, la tarea era sencilla. Sostenidos en el aire por las corrientes térmicas diurnas, estos reptiles voladores cubiertos de una pelusa primitiva podían dar vueltas lentamente sobre sus alas membranosas y detectar restos listos para ser explotados. Solo tenían que descender para arrancar tiras secas de tendón o tejido blando en descomposición. Su apariencia se asemejaba vagamente a cigüeñas con alas de murciélago, criaturas extrañas que, sin embargo, habían sido los primeros vertebrados en desarrollar el vuelo activo. Desde su plumón aislante hasta sus huesos huecos, todo en ellos estaba construido para volar. Pero esa elegancia aérea servía de poco cuando tocaban el suelo. Al aterrizar, plegaban sus alas, apoyadas por un cuarto dedo exageradamente alargado, y caminaban torpemente, como si se movieran sobre zancos, formando un grupo desordenado y ruidoso. Cada descenso al suelo tenía que valer la pena. Moverse a través de la llanura aluvial inundada del Cretácico consumía más energía que permanecer en el aire, y no todos los que descendían lograban despegar de nuevo. Nada del enorme cuerpo del dinosaurio con cuernos se desperdiciaría. No hubo luto. Un cadáver de ese tamaño era alimento para innumerables estómagos, una reserva que impulsaría a criaturas tanto grandes como pequeñas a medida que se reintegraba al medio ambiente. Aún así, un Triceratops no era carne fácil. Los pterosaurios y las aves revoloteantes, algunas con pequeños dientes que sobresalían de sus picos, ya habían despojado el poco tejido blando que podían. Los picos sondearon los ojos, entraron en las fosas nasales y desgarraron la cloaca, haciendo que el cuerpo pareciera cubierto de pequeñas heridas. Pero las verdaderas riquezas yacían más profundamente en el interior, protegidas por una piel gruesa, capas de tejido y músculos densos. Alcanzarlas requería una mordida poderosa, un carnívoro capaz de romper esa barrera. Durante más de un día después de que el toro muriera entre los helechos, los carroñeros alados habían esperado, chillando y discutiendo desde el aire o desde sus precarios puntos de apoyo en la dura piel del cadáver,
inquietos por una comida que no podía comenzar sin la llegada del invitado principal. Finalmente, mientras la luz azulada y violeta comienza a extenderse por la llanura en la segunda tarde de espera, una sombra masiva emerge del borde del bosque de cipreses calvos y gingos. El carnívoro no tiene prisa. Con unos 35 pies de largo y un peso de más de 8 toneladas, ocupa la cima absoluta de su ecosistema. No es invulnerable. Las fracturas, las picaduras de insectos y las enfermedades también le afectan. Pero la única amenaza inmediata posible sería otro individuo de su propia especie, e incluso entonces, pocos son más grandes que este imponente bípedo, esencialmente un conjunto de mandíbulas diseñadas para triturar huesos con un cuerpo dedicado casi por completo a ese propósito. Es un Tyrannosaurus Rex, el depredador dominante de Hell Creek. Su piel de color marrón rojizo, ahora bañada en reflejos anaranjados y dorados del sol bajo, destaca mientras se acerca al cuerpo inmóvil. Desde el hocico hasta la punta de la cola está cubierto de pequeñas escamas granulares, atravesadas por una fina capa de filamentos suaves que recorren el cuello y se extienden hasta el final de la cola. Algunos pelos rígidos sobresalen de la barbilla y de las mandíbulas superiores, ocultando casi por completo las hileras de colmillos de 7 pulgadas que llenan su boca, un suministro constante de cuchillas dentadas que se reemplazan a lo largo de su vida. Otro tiranosaurio podría notar su ornamentación. Su cráneo no es liso, sino un relieve de bultos, surcos y crestas. A lo largo del eje central del hocico se alinean protuberancias cubiertas de queratina, que se proyectan por encima de los ojos y le dan una expresión permanente. No funcionan como defensa, sino como una señal visual. Cada una indica madurez y fuerza, rasgos reconocibles para otros de su especie durante los ruidosos encuentros reproductivos. El Rex mantiene sus diminutos brazos pegados al pecho mientras se acerca al cadáver. No hay nada que agarrar. Cada extremidad es fuerte y, en teoría, capaz de sostener un cuerpo con sus 2 garras curvas, pero la mayor parte del tiempo estos brazos son una desventaja. Una extremidad extendida puede romperse durante una caza o ser arrancada por un rival. Todo el diseño corporal del tiranosaurio prioriza la cabeza, las mandíbulas y la mordida, relegando esos brazos a un papel secundario. Aún así, la enorme cantidad de músculo y hueso en la parte delantera requiere un apoyo poderoso detrás. Las patas traseras, construidas para cubrir largas distancias, y la larga cola, utilizada como contrapeso, mantienen al animal en una postura casi horizontal, aunque puede erguirse para alcanzar comida tanto en el suelo como en las ramas bajas. Ha pasado años sin enfrentar una amenaza real. Es demasiado grande ahora, seguro en su posición como el carnívoro dominante. El camuflaje moteado de su juventud es apenas visible como sombras más oscuras en el cuello, el vientre y los muslos. El resto del cuerpo tiene un tono rojizo que le permite mezclarse con las sombras del bosque durante las horas de caza cerca del amanecer y el atardecer. Un Edmontosaurus astuto puede superarlo en terreno abierto. Cargar directamente contra una manada desperdiciaría energía. Es mejor esperar, moverse con cuidado y concentrar todo su peso en una primera mordida devastadora. Incluso si la presa sobrevive al ataque inicial, el choque y la pérdida de sangre hacen el resto. Para este cazador, la precaución es esencial. Un dominio construido con tiempo y riesgo. Aunque los hadrosaurios carecen de cuernos defensivos como el Triceratops y no están cubiertos por densas placas óseas como el Ankylosaurus, sus colas gruesas y musculosas siguen siendo peligrosas. Un Edmontosaurus que patea y se sacude no puede matar inmediatamente a una hembra adulta de tiranosaurio, pero una fractura en un brazo o en la tibia es suficiente para causar infecciones y dolor capaces de derribar incluso al depredador más imponente. Por esa razón, el cuidado y el tiempo son esenciales para el Rex. De hecho, los enemigos más problemáticos de un tiranosaurio son los más pequeños. Mientras se mueve hacia el cuerpo, la hembra abre la boca en un bostezo amplio y un hedor intenso surge de sus mandíbulas. No es solo el olor a carne podrida o aliento de dinosaurio. Debajo de la lengua ancha se pueden ver pequeñas lesiones, hogar de parásitos microscópicos que avanzan lentamente a través de sus mandíbulas. Los adquirió sin saberlo mientras se alimentaba de un hadrosaurio que portaba un organismo dependiente tanto del depredador como de la presa para completar su ciclo de vida. Con el tiempo, esos parásitos se multiplicarán,
Perforarán la garganta y abrirán agujeros en la mandíbula inferior, heridas dolorosas que harán que comer o cazar sea casi imposible. Pero ese resultado aún no ha llegado. Hoy, ante la carne madura del Triceratops, ella sigue siendo la dueña absoluta de su territorio en Hell Creek. Sus ancestros más lejanos eran cualquier cosa menos majestuosos. Hace más de 160 millones de años, en el Triásico temprano, los ancestros de los dinosaurios eran criaturas diminutas y modestas. Cubiertos de un plumón fino, los más grandes apenas alcanzaban unas 4 pulgadas en la cadera. No desgarraban a sus presas con colmillos o garras. No llevaban armaduras ni espinas. No volaban. Esos esbeltos protodinosaurios se movían dando saltos. Para ellos, la mejor comida imaginable era un escarabajo brillante y crujiente. Aprovechaban su metabolismo activo para cruzar rápidamente los bosques vigilados por reptiles mucho más grandes y amenazantes. Incluso cuando estos protodinosaurios crecieron hasta tamaños comparables a los de un pastor alemán, continuaron comiendo insectos y hojas. Ni dominaban ni inspiraban miedo. En esos días del Triásico, los antiguos parientes de los cocodrilos eran los vertebrados más destacados en el paisaje, ocupando roles que los dinosaurios asumirían más tarde. Fue en ese contexto que aparecieron los primeros dinosaurios, y tomó casi todo el Triásico para que alguno alcanzara grandes tamaños o se convirtiera en un componente central de los ecosistemas. Sin una extinción masiva, es posible que esos primeros dinosaurios hubieran continuado compitiendo con otros reptiles extraños que llegaron primero. Los dinosaurios no podrían haberlo sabido, pero esos orígenes modestos marcaron la diferencia. El plumón aislante, el metabolismo elevado y las extremidades posicionadas directamente debajo del cuerpo les dieron una ventaja cuando una fase de intensa actividad volcánica comenzó a remodelar el clima del planeta decenas de millones de años antes de la época del Tyrannosaurus Rex. No fue una escena de explosiones continuas. La Tierra rezumaba lentamente, con lava extendiéndose por vastas áreas y liberando grandes cantidades de dióxido de carbono. Los océanos comenzaron a acidificarse y el clima se volvió inestable, alternando entre períodos de calor extremo y enfriamiento abrupto. Los dinosaurios con fisiologías activas lograron persistir, al igual que los pequeños protomamíferos, mientras que muchos de los reptiles dominantes de la época, incluidos varios parientes antiguos de los cocodrilos, fueron diezmados. Algunos sobrevivieron, pero el equilibrio cambió. Los dinosaurios pasaron a ocupar los principales roles ecológicos y los cocodrilos fueron relegados a entornos acuáticos y pantanosos. Así comenzó una expansión de los dinosaurios que duraría decenas de millones de años. En cuanto al famoso Tyrannosaurus Rex, su linaje específico se remonta a lo profundo del Jurásico. Sus ancestros eran pequeños y ágiles, con 3 garras y mandíbulas poco profundas. No eran monstruos gigantes cubiertos de filamentos, ni poseían mandíbulas aterradoras. Otros dinosaurios carnívoros, como los alosaurios, megalosaurios y ceratosaurios, llegaron antes y dominaron la depredación durante millones de años. Los tiranosaurios estaban presentes, pero la mayoría eran secundarios hasta hace aproximadamente 14 millones de años antes del momento descrito aquí. En el hemisferio norte, los grandes depredadores de épocas anteriores comenzaron a declinar. Se abrió un espacio. Entonces, los tiranosaurios crecieron. Se volvieron cada vez más grandes, con brazos reducidos a detalles mínimos, en comparación con cráneos enormes y cargados de músculos. La parte posterior del cráneo se ensanchó para acomodar más masa muscular, dedicada a cerrar las mandíbulas con fuerza y controlar a las presas con el cuello. Los ojos, antes orientados hacia los lados, se desplazaron hacia adelante, otorgando una percepción de profundidad inesperada. Además, estos nuevos tiranosaurios desarrollaron un sentido del olfato extraordinario. Los bulbos olfatorios de sus cerebros superaban en tamaño a las áreas dedicadas a otros procesos. Desde los dientes hasta la cola, se convirtieron en carnívoros como ningún otro antes que ellos. En los días finales del Cretácico, los tiranosaurios hacen honor a su nombre. Controlan su entorno de tal manera que impiden el surgimiento de competidores. Pequeños carnívoros como Atrociraptor persiguen roedores y explotan restos en Hell Creek, y un depredador del tamaño de un humano como Dakotaraptor puede asustar a un tiranosaurio juvenil, pero el lagarto tirano no tiene un rival verdadero en estos bosques y llanuras.
En lugar de dividir los roles carnívoros entre diferentes especies especializadas, el Tyrannosaurus ocupa casi todo el espectro por sí mismo. Los cambios drásticos que experimentan durante el crecimiento les han permitido desplazar a otros depredadores. Las crías se parecen más a los ancestros que a los adultos. Al emerger de huevos del tamaño de una toronja, son peludos, de ojos grandes y patas largas, más parecidos a correcaminos con dientes que a asesinos de 9 toneladas. Capturan insectos, lagartos, pequeños mamíferos y carroña cuando pueden, con cráneos largos y bajos durante la infancia y la adolescencia. Alrededor de los 11 años de edad, algo cambia. Continúan ganando peso a un ritmo asombroso, pero sus cráneos se transforman. Las mandíbulas se profundizan y el aumento de músculo permite que la boca se cierre con una fuerza cada vez mayor. Alrededor de los 20 años, un Tyrannosaurus Rex puede derribar presas grandes y reducir los restos de un dinosaurio con cuernos o de pico de pato a astillas y desechos. Es por eso que no existen especies rivales de tamaño similar en la región. Esta especie los ha desplazado en una carrera evolutiva prolongada en la que las crías, los juveniles y los adultos ocupan diferentes nichos, una única forma dominante que se extiende por los bosques y arroyos de Hell Creek, y requiere espacio. En toda América del Norte solo hay unos 20.000 individuos, cada uno con su propio territorio. Mandíbulas que gobiernan el territorio. La gran hembra no se molesta en vigilar a otros depredadores mientras se acerca al cadáver, dejando enormes huellas de 3 dedos impresas en el suelo blando. Incluso si un rival estuviera cerca, difícilmente se detendría. Detectó el cuerpo del Triceratops horas antes, una señal tenue transportada por la brisa de la tarde, y ahora avanza con decisión a través de claros y altas hileras de secuoyas del alba, metasecuoya, siguiendo un rastro que se vuelve más fuerte con cada paso. A medida que se acerca, cierra sus mandíbulas de golpe. El sonido agudo y contundente hace que los pterosaurios y las aves dentadas se dispersen, alejándose del cuerpo como moscas de gran tamaño. No pierde el tiempo. Planta su pie izquierdo en el suelo ya húmedo por los fluidos que comienzan a filtrarse del cadáver, se inclina hacia atrás y levanta uno de sus macizos pies de 3 garras, dejándolo caer sobre el vientre. Las escamas gruesas y la piel dura resisten el primer rasguño, y el segundo también, pero el tercer golpe abre un desgarro ancho e irregular a medida que la pared del cuerpo cede. Una masa pesada de vísceras se desliza hacia afuera, y la gran tirana baja la cabeza para comenzar a empujar enormes bocados de entrañas en sus mandíbulas. Podría arrancar una pata entera y llevársela, o separar la cabeza del cuerpo si quisiera, y tal vez lo haga más tarde. Pero aún no hay necesidad de métodos tan brutales. Las partes más blandas y atractivas permanecen intactas. Como un terrible balancín, sumerge su hocico y recoge otros 100 kilogramos de carne cada vez más triturada, sacudiendo la cabeza hacia arriba para lanzar la comida al fondo de su garganta. Sus parientes entre los cocodrilos y las aves usan la misma técnica. Es una habilidad antigua, conocida como alimentación inercial, especialmente útil para animales sin manos prensiles o la capacidad de masticar. Sus mandíbulas funcionan como tijeras vivientes, hechas para agarrar y cortar. El trabajo pesado recae en los músculos del estómago y los ácidos digestivos, que deben extraer tantos nutrientes como sea posible en el corto tiempo que dura cada comida. Así es la vida con un metabolismo rápido. No puede atiborrarse y luego permanecer inmóvil durante días mientras todo se disuelve lentamente. Su efectividad como depredador depende de la velocidad y la fuerza, y alimentarse conlleva un alto costo. El cuerpo debe actuar rápidamente para explotar cada comida antes de que los tejidos sabrosos se transformen en montones de desechos llenos de fibras musculares y fragmentos de hueso. El Rex come con avidez, prestando poca atención a los carroñeros aéreos que intentan robar un trozo cada vez que levanta la cabeza para tragar. Aunque el Triceratops es un manjar rico, el apetito supera la capacidad del estómago. Casi inmediatamente después de engullir otro bocado, se gira y vomita todo lo que ha comido, una masa pulposa del herbívoro. Sacude la cabeza, resopla y vuelve a la carne fresca, mientras los pterosaurios y las aves se lanzan sobre los restos expulsados. Hay comida suficiente para cada boca hambrienta. Hora tras hora, el cuerpo disminuye. Los huesos que una vez fueron raspados por dientes pequeños para alcanzar músculos densos, ahora son arrancados y triturados por mandíbulas masivas en busca de sobras y médula.
La hembra dirige la escena sin hostilidad. Solo puede comer una cierta cantidad a la vez, y cuando se retira para dormitar torpemente a la sombra de las palmeras cercanas, otros carnívoros se acercan para tomar su parte. Solos o en parejas, pequeños dromeosaurios inspeccionan los huesos destrozados. Lo que es una sobra para el Rex es una comida completa para ellos. Aún así, algunos discuten y chillan por el derecho al festín, dejando plumas marrones y blancas esparcidas alrededor, mientras cada ave, raptor y pterosaurio, intenta obtener algo. El intercambio continúa, el Rex tomando su porción y los compañeros explotando lo que queda, un orden rudimentario dentro del caos sangriento. Pronto queda poco más que un cráneo de 3 cuernos, maloliente, cubierto por una capa seca y correosa de carne drenada. Los mejores cortes de las extremidades, las caderas, la cola y el cuello ya no están. La Rex, con el vientre ahora más lleno de hueso que de carne, olfatea el cráneo maltratado y lo empuja con el hocico. No queda nada para ella. El olor ya no es de comida, sino de muerte. Deja los restos a los otros consumidores. Moscas, escarabajos excavadores que criarán a sus larvas dentro de los huesos, hongos que brotarán del suelo enriquecido y un número incontable de microorganismos que completarán el gran proceso de reciclaje. Este Triceratops no se unirá a sus parientes en el registro fósil, solo la tierra pisoteada indicará que alguna vez estuvo allí. Con el vientre lleno, la Rex reanuda su paso errante. El único nido que conoce es el que forma cada noche dentro de su territorio, un espacio de límites cambiantes que exige un marcado y defensa constantes contra otros miembros de su especie. Aún así, su cerebro reptiliano asume que no encontrará a otro tiranosaurio. Si entra en un claro y detecta una silueta grande y cubierta de filamentos entre los árboles, responderá con un desafío directo para proteger su dominio. Pero la mañana transcurre con calma. El sol todavía está bajo, derramando luz dorada sobre pantanos y arboledas. La Rex continúa su patrulla sin una dirección fija, con los sentidos alerta ante cualquier novedad. Aunque no necesita cazar ahora, pronto lo hará de nuevo, y es prudente posicionarse donde es probable que haya presas. No cualquier animal servirá. El ecosistema de Hell Creek rebosa de vida. Los insectos zumban entre los árboles. Los cocodrilos y formas similares llamadas champsosaurios atacan peces y pequeñas tortugas en pantanos obstruidos por plantas. Mamíferos peludos se comunican desde madrigueras y ramas. Los lagartos corren por los troncos y las serpientes se deslizan entre los helechos. Cada mañana comienza con un coro de aves y pterosaurios llamándose unos a otros, un estruendo capaz de despertar a casi cualquier dinosaurio. La Rex podría comerse a cualquiera de ellos, pero las presas pequeñas se reservan para momentos de urgencia. Su comida ideal debe justificar el esfuerzo, ser grande y ser lo suficientemente descuidada como para caer por sorpresa. Eligiendo presas en un mundo abarrotado. De vez en cuando se alimenta de dinosaurios de tamaño mediano, especialmente cuando tiene la suerte de encontrar un cadáver reciente. La mayoría, sin embargo, son demasiado rápidos o no valen el esfuerzo. Los Ornithomimus, con su apariencia de avestruz y plumas largas en sus brazos, son fáciles de reconocer pero corren demasiado rápido. Los Pachycephalosaurus, con sus cráneos en forma de cúpula, también son ágiles y no son numerosos. Los pequeños raptores suelen huir cuando sienten a un tiranosaurio y, en su experiencia, solo se acercan cuando intentan alimentarse del mismo cuerpo. En cuanto al Tescelosaurus, un bípedo con pico, no tiene más defensas que su camuflaje natural, pero apenas justifica la energía necesaria para atraparlo. Entre los grandes herbívoros comunes en la región, solo 2 valen la pena intentar cazar. Los Edmontosaurus, con sus picos anchos, se mueven en manadas. La multitud de ojos vigilantes dificulta el acecho, aunque ese mismo sentido de seguridad produce individuos más relajados. Además, sus colas gruesas proporcionan suficiente carne para varios días. Los Triceratops presentan un desafío mayor. Cuando son jóvenes se agrupan, pero a medida que crecen tienden a separarse. A veces se reúnen para pastar, aunque no forman manadas organizadas. Derribar uno requiere práctica y suerte. Sus largos cuernos pueden causar heridas graves, y solo una primera mordida brutal desde atrás ofrece alguna ventaja antes de que pueda girarse y enfrentar al atacante. Aún así, enfrentarlos sigue siendo preferible a lidiar con un Ankylosaurus. El Ankylosaurus de cuerpo bajo no es indestructible, pero tiene armadura incluso en sus párpados.
Para un tiranosaurio, encontrar un punto vulnerable implica tiempo y riesgo, mientras se expone a un mazo de cola del tamaño de un neumático de coche, capaz de pulverizar huesos con un solo golpe. Por esa razón, la hembra se alimentó de solo uno en toda su vida, cuando encontró a un individuo que había muerto por causas naturales, le dio la vuelta con esfuerzo y accedió al vientre hinchado y blando. Esa mañana no hay señales de sus presas preferidas. Las aves salen disparadas de la maleza ante su proximidad, y los mamíferos protestan con sonidos agudos, pero todavía debe recorrer cierta distancia para encontrar un terreno de caza adecuado. También tiene sed. Cuando el sol de media mañana comienza a borrar las sombras largas, pasa por un grupo de secuoyas del alba junto a un pequeño estanque y baja la cabeza para beber. Una tortuga se desliza desde un tronco al agua y desaparece en el sedimento revuelto. Luego se escucha otro chapoteo cuando un ave dentada cae de una rama y emerge rápidamente con algo pequeño y plateado en su pico. La Rex observa al ave partir, más curiosa que hambrienta. A su alrededor todo tiende a quedarse quieto, y cualquier movimiento llama su atención. Resopla, toma otro trago grande y torpe, sacude su cuerpo desde el hocico hasta la cola y se adentra de nuevo entre los árboles. Nunca más volverá a sentir el pulso cálido de la sangre fresca en su boca. Sin que ella lo sepa, ni ningún otro ser vivo, el fin del mundo avanza a 20 kilómetros por segundo. En otro lugar, en la formación North Horn, al este de Utah, un diminuto dinosaurio se mueve dentro de su propio estanque privado. El embrión rechina dientes casi microscópicos mientras busca una posición más cómoda. No faltará mucho ahora. El espacio dentro del huevo rígido se vuelve cada vez más estrecho con el rápido crecimiento del cuello largo, y el diente temporal que servirá para abrir el cascarón sobresale del hocico como un bulto absurdo. En los meses finales, el bebé ha pasado de ser un grupo de células en división a una criatura reconocible como un dinosaurio. Nervios, sangre, músculos, huesos, dientes y órganos se han organizado en un animal que un día será llamado Alamosaurus sanjuanensis, uno de los más grandes que jamás haya caminado sobre la Tierra. El titán en formación es parte de una nidada de 12 huevos, puestos en un nido de arena poco profundo por una madre de más de 80 pies de largo y un peso de más de 20 toneladas. Algunos adultos alcanzan tamaños aún mayores. Los más grandes superan los 100 pies desde el hocico de dientes finos hasta la punta de la cola estrecha. En los hombros se elevan más que un Tyrannosaurus rex erguido. No es que los tiranosaurios pudieran acercarse para verificarlo. Un solo golpe de una cola musculosa o un paso de patas como pilares es suficiente para destruir incluso al más grande de los carnívoros cubiertos de filamentos. Con menos de la mitad de la longitud y apenas un tercio del peso de un Alamosaurus, los tiranosaurios rara vez cazan a estos gigantes y suelen esperar a que mueran por otras causas. Una simple infección bacteriana puede proporcionar alimento durante semanas para un tiranosaurio, que incluso podría instalarse dentro del cuerpo y consumirlo desde el interior. Gigantes que regresan, crías que desaparecen. No todos los tiranosaurios llegan a disfrutar de festines tan prolongados. El Alamosaurus proviene de tierras del sur, uno de los titanosaurios corpulentos y de tronco ancho que se extendieron durante el Cretácico por África y América del Sur. Aunque comparte el plan corporal básico de los saurópodos anteriores como el Brontosaurus, este grupo es mucho más robusto. Dos animales de igual longitud, uno un Alamosaurus y el otro un Brontosaurus, muestran diferencias de peso muy marcadas, algo que incluso queda registrado en sus huellas. Los gigantes del Jurásico como el Brontosaurus y el Diplodocus llevaban la mayor parte de su masa sobre las caderas, dejando impresiones traseras más profundas que las delanteras. El Alamosaurus funciona de manera diferente. En los titanosaurios, el centro de gravedad se encuentra más cerca de los hombros, con extremidades delanteras envueltas en una musculatura poderosa, produciendo impresiones delanteras más profundas que las de otros saurópodos de cuello largo. Estos colosos son los dinosaurios que, hacia el final del Cretácico, regresaron al norte y ocuparon un espacio que había permanecido vacío durante decenas de millones de años. En los continentes del norte, los grandes herbívoros dominantes eran los dinosaurios de pico de pato, los dinosaurios con cuernos y los anquilosaurios, cuya capacidad para cortar, triturar y masticar materia vegetal tan fibrosa como troncos podridos les dio una ventaja evolutiva. Los saurópodos habían desaparecido de la escena,
La llegada del Alamosaurus a América del Norte durante el Cretácico marcó el regreso de gigantes que consumían toneladas de vegetación para fermentarla y descomponerla en intestinos enormes. Cuando se reunían, el olor a metano podía volverse sofocante. Aún así, el Alamosaurus no se extendió por todo el continente. Esta especie voraz nunca llegó a regiones tan al norte como Hell Creek. El antiguo Nuevo México, Texas y Utah representan el límite de su avance, justo dentro del rango sur del tiranosaurio definitivo. El entorno de North Horn es uno de los pocos lugares del planeta, en cualquier momento, donde los tiranosaurios trituradores de huesos pueden alimentarse de un dinosaurio saurópodo. Para esos depredadores, un Alamosaurus en desarrollo equivale a muy poco. El huevo que encierra al embrión es solo del tamaño de una pelota de béisbol. Cuando se libere del cascarón, la cría no será más grande que un gato doméstico, poco más que un bocado insignificante, incluso para un Tyrannosaurus rex adolescente. Los Alamosaurus adultos hacen poco para disuadir a los depredadores, a diferencia de otros dinosaurios que protegen a sus crías durante períodos prolongados. Al igual que otros saurópodos, ponen nidadas grandes, permanecen cerca del nido durante la incubación por instinto y se marchan cuando se acerca la eclosión. Las crías se quedan solas. Sus chirridos solo son escuchados por ellas mismas y por los pequeños mamíferos, cocodrilos, serpientes y dinosaurios emplumados que se alimentan de ellas mientras abandonan el nido y se dispersan por el bosque del Cretácico. Por esta razón, cada elemento de las patas, que inicialmente se forma como cartílago, se osifica y se fusiona antes que el resto del diminuto esqueleto. Deben estar listas para correr desde el momento en que sus pequeñas extremidades tocan el suelo exterior. A partir de ese momento, el azar determina quién sobrevive al primer año. La mayoría no lo hace. Viviendo bajo amenaza constante. El picor regresa una y otra vez. Es un impulso irritante que recorre el cuerpo del joven hadrosaurio, picor tras picor, un hormigueo intenso entre los dedos de los pies y a lo largo de los flancos cubiertos de escamas. Para el joven Edmontosaurus solo hay una solución posible. A la sombra del bosque, al borde del pequeño grupo al que pertenece, el herbívoro de pico ancho se detiene para aliviar la sensación de ardor. Un haya es perfecta para la tarea. El enredo de troncos bajos crea una hilera de grandes superficies para rascarse, cada una envuelta en una corteza lo suficientemente rugosa para hacer el trabajo. El dinosaurio inclina su gruesa cola hacia atrás, usando su cuerpo como un balancín, y levanta la mitad delantera mientras se mueve lentamente hacia adelante, frotándose y presionando contra los troncos ásperos. La fricción proporciona un breve alivio que se extiende por las escamas redondeadas que cubren su piel. Este Edmontosaurus en particular, todavía un macho joven de unos 18 pies de largo, no es el primero en usar este lugar. La corteza del haya y de los árboles cercanos, sicomoros, cornejos, laureles, ha sido pulida, desgastada y abierta por dinosaurios que buscaban calmar molestias similares. Una savia espesa ha brotado de las heridas en los troncos, atrapando moscas y otros invertebrados antes de endurecerse en ámbar. Un día, tal vez, esas gotas se conviertan en ámbar. Por ahora, son solo restos pegajosos y señales claras dejadas por los megaherbívoros que habitan esta parte de la llanura aluvial. Durante generaciones, los dinosaurios han marcado su bosque de esta manera, cada rasguño desencadenando el mismo comportamiento hasta que los grupos de Edmontosaurus reconocen sus lugares preferidos. El juvenil resopla con satisfacción mientras se asienta de nuevo sobre sus 4 pies. Las manos, rodeadas de almohadillas carnosas, tocan el suelo mientras los grandes pies traseros de 3 dedos reanudan su paso. No importa cuánto alivio sintiera, quedarse atrás por demasiado tiempo es peligroso. Aunque es lo suficientemente grande como para evadir a pequeños depredadores como el Acheroraptor e incluso para ahuyentarlos con un latigazo de su cola musculosa, todavía tiene exactamente el tamaño adecuado para convertirse en la comida de un día entero para un Tyrannosaurus rex adulto. No es prudente tentar una mordida repentina desde atrás. Paso a paso, el Edmontosaurus alcanza al resto del grupo y se abre camino de regreso a la masa compacta de cuerpos, mientras los hadrosaurios avanzan, aplastando la vegetación del bosque bajo ellos. El miedo constante a los dientes afilados y a los ojos ocultos en las sombras ha llevado a los Edmontosaurus a modificar el entorno sin pretenderlo.
Se mueven dentro de un paisaje gobernado por el miedo, y el movimiento del grupo traza los límites de un territorio invisible que cambia con el tiempo. Un Edmontosaurus solitario no tiene defensas obvias. Carece de los cuernos del Triceratops y de las placas incrustadas en la piel del Ankylosaurus. Un adulto grande puede patear, balancear su cola y luchar si es atacado, pero para entonces el daño ya puede ser demasiado grave para sobrevivir. Al llegar a la edad adulta, todos han presenciado escenas similares. Una carga repentina desde el borde del bosque, una explosión de mandíbulas enormes que emergen de la penumbra para aplastar y devorar. Por esta razón, los Edmontosaurus desconfían del límite entre los árboles y el terreno abierto. Los muchos troncos pueden ocultar fácilmente a un tiranosaurio al acecho, y tal vez solo el chasquido de una rama o el chillido de un ave asustada sirva de advertencia. Las praderas abiertas y las llanuras aluviales, por el contrario, se sienten más seguras. No hay sorpresas allí. Cualquier Tyrannosaurus rex que intente acercarse debe abandonar la cobertura, y para entonces los hadrosaurios tienen su principal ventaja, la velocidad. A pesar de su poderosa mordida, los tiranosaurios adultos no son rápidos. La mayor parte del tiempo se mueven a un paso lento. Al máximo esfuerzo, pueden alcanzar unas 15 millas por hora. No necesitan más, no evolucionaron para perseguir presas a largas distancias. Su método es esperar y lanzar una sola carga cuando el momento es el adecuado. Si fallan, o si la presa detecta la amenaza antes de ese instante crítico, la caza termina y el carnívoro se retira. A lo largo de millones de años de coexistencia entre tiranosaurios y hadrosaurios, esta estrategia ha moldeado al Edmontosaurus. Con suficiente espacio, los adultos pueden levantarse sobre sus patas traseras y huir a casi 28 millas por hora. No es un récord, pero es suficiente. Si uno detecta al depredador y da el bramido de alarma, todo el grupo se yergue y corre, dejando al Tyrannosaurus rex esperando otra oportunidad. Por supuesto, no siempre están alerta. Algunos caen, especialmente cuando deben cruzar áreas boscosas para llegar a los terrenos de pastoreo. Como ocurre con los carnívoros de cualquier época, los tiranosaurios prefieren atacar a los viejos, a los enfermos y a los jóvenes, evitando generalmente a los adultos sanos. Aunque un Edmontosaurus no tiene nada con qué perforar o aplastar a un Tyrannosaurus rex, puede patear y sacudirse con suficiente fuerza como para fracturar huesos. Por esa razón, el depredador suele centrarse en individuos más jóvenes, creando una presión evolutiva para crecer rápidamente. Al aumentar de tamaño rápidamente, los Edmontosaurus alcanzan antes una dimensión menos atractiva para los cazadores. Si logran sobrevivir a su primer año, sus posibilidades mejoran constantemente hasta la vejez, cuando las articulaciones comienzan a fallar. Estas interacciones moldean el paisaje de Hell Creek. Las plantas sostienen la red alimentaria, pero también actúan fuerzas desde arriba. Los ecosistemas no crecen solo desde el suelo hacia arriba, están comprimidos entre múltiples presiones y evolucionan al igual que los animales. Así, los grupos de Edmontosaurus, sin saberlo, favorecen su propia supervivencia manteniendo extensiones de vegetación abierta y baja. Sin ellos y sin los Triceratops, gran parte de Hell Creek sería un bosque denso. Los árboles jóvenes competirían por espacio y luz, y el bosque del Cretácico sería mucho más espeso. Con megaherbívoros hambrientos presentes, los brotes y retoños son arrancados antes de que puedan establecerse. Los Edmontosaurus funcionan como jardineros inadvertidos, despejando el terreno que prefieren. Además, su movimiento constante crea senderos y deprime el suelo. A medida que pasan las estaciones, los huecos se llenan de agua y se convierten en estanques, alterando los hábitats mediante la simple repetición. Aún así, incluso los entornos más favorables traen molestias. El Tyrannosaurus rex no es el único ser que se alimenta de dinosaurios. De hecho, el joven Edmontosaurus ya está siendo consumido. El picor es solo una señal, pero ignora la causa: los piojos. El cuerpo del Edmontosaurus es un refugio ideal para estos parásitos y sus descendientes, con amplias extensiones de piel flexible lista para ser perforada. Aunque la piel es dura y protege contra la abrasión, también forma pliegues oscuros y cálidos donde los piojos prosperan. Allí muerden pequeños vasos sanguíneos y se alimentan. Esa sangre sostiene a nuevas generaciones que repiten el ciclo. El contacto constante entre los miembros del grupo facilita su propagación. En los adultos, los piojos son principalmente una molestia, causan picor y heridas, pero son parte de la vida diaria.
En las crías, por el contrario, una infestación pesada puede retrasar el crecimiento debido a la tensión en el sistema inmunológico. Lo mejor que pueden esperar es encontrar árboles contra los que rascarse, lodo en el que revolcarse, o noches frías que reduzcan el número de parásitos. El grupo se mueve ahora hacia terreno abierto, dejando atrás el bosque, y entra en un claro amplio con helechos, cicas y palmeras dispersas. Es un lugar perturbado y húmedo, que alguna vez fue un importante terreno de alimentación vegetal, y ahora es una parada temporal aún no regenerada por completo. Los Edmontosaurus y los Triceratops han transformado el paisaje. Comen brotes, derriban árboles y revuelven el suelo con sus pasos, manteniendo la pradera rala. Aún así, se alimentan. Bajan sus hocicos largos y cuadrados para arrancar y triturar plantas. Estos no son picos de pato, sino herramientas similares a palas diseñadas para procesar vegetación dura. La punta del hocico forma un pico ancho con bordes afilados, diseñado para recoger grandes cantidades de plantas bajas. Además, cada Edmontosaurus tiene más de 1000 dientes apretados. Cuando son nuevos, tienen forma de diamante. Cuando están desgastados, forman superficies planas que muelen como molares enormes. En las estaciones frías pueden masticar troncos podridos para obtener fibra, con hongos e insectos que añaden algo de proteína. El cráneo no es rígido. Los huesos se flexionan con cada masticación, expandiendo y comprimiendo la superficie dental para un triturado más efectivo. El sistema es notable, acompañado de una pequeña cresta carnosa en la cabeza, utilizada para el reconocimiento entre ellos. Un adorno extraño, pero útil. El grupo permanece tranquilo mientras resopla y pastorea. No hay olor a depredadores ni rastro de carroña. El día está despejado, la brisa alivia el calor y los 13 miembros del pequeño grupo se alimentan sin interrupción. Ninguno de ellos sabe lo que acaba de suceder. No hubo señales, ningún cambio en el cielo. En Hell Creek todo parece igual, pero a más de 2000 millas de distancia, una roca extraterrestre de más de 7 millas de ancho acaba de golpear la Tierra. Así comienza el fin. Una cadena de eventos imposibles. La roca no apareció de la nada. Ese fragmento letal tiene una historia propia, un origen que se desarrolló durante millones de años, mientras los dinosaurios nacían, vivían y desaparecían. Los elementos que llevaron a este momento comenzaron hace mucho tiempo y a distancias inmensas, una cadena de eventos fortuitos que solo pueden entenderse mirando hacia atrás. El colapso de la vida en la Tierra comenzó lejos, en el espacio frío y oscuro. La nube de Oort es una neblina antigua que rodea el sistema solar. Contiene un número de objetos imposible de calcular. Millones, miles de millones, billones. Incluso si alguien hubiera estado presente cuando se formó la roca en cuestión y hubiera dedicado toda una vida a contar los fragmentos helados que flotan allí, moriría sin haber avanzado mucho. El lugar tiene una belleza austera, pero también funciona como el vertedero del sistema solar. Un depósito de meteoros, cometas y asteroides hechos de material sobrante que nunca formó parte de un planeta. Dentro de esa inmensidad helada existe una roca específica que importa aquí. Es un bloque sólido, solitario, indiferente, que con el tiempo se convertirá en el objeto más letal que la vida en la Tierra haya enfrentado jamás. Es enorme, una masa pétrea a la deriva por el vacío. Su composición la clasifica como una condrita carbonácea, un tipo antiguo de roca espacial salpicada de pequeños puntos. Esos granos, llamados cóndrulos, son gotas de minerales fundidos como el piroxeno, atrapadas dentro de la piedra. Es un remanente de una era aún más remota que logró evitar tanto la destrucción como la incorporación a cuerpos más grandes. El lugar exacto de donde proviene este fragmento se ha perdido. Tal vez alguna vez fue parte de un planeta que fue destrozado por un impacto. Tal vez es un sobrante del proceso de formación de los planetas, masa en exceso aferrada a una vasija cósmica. Ha viajado durante eones dentro de una vasta congregación de rocas suspendidas, chocando con otros cuerpos y recibiendo impactos que dejaron cicatrices. Con un diámetro de decenas de millas, es demasiado grande para desaparecer por completo, por lo que continúa acumulando marcas de su larga juventud en el espacio. Algo comienza a cambiar. Una fuerza invisible comienza a atraer la roca hacia el interior del sistema solar. No es un rayo tractor de ciencia ficción, pero la comparación es útil. La gravedad del Sol y de Júpiter es imposible de evitar. El Sol, con una masa cientos de miles de veces mayor que la de la Tierra,
y Júpiter, más de 300 veces más masivo que nuestro planeta, generan suficiente atracción para desviar cuerpos enormes hacia nuevas trayectorias. Poco a poco, la roca se acerca al espacio entre ellos. La distancia entre el Sol y Júpiter es tan vasta que parecería fácil perderse allí. El vacío intermedio es más de 2 veces y media la distancia entre la Tierra y Marte, un espacio en el que incluso los planetas parecen diminutos. El asteroide podría haberse asentado allí, dando vueltas lentamente mientras pequeños impactos lo desgastaban con el tiempo. Pero eso no sucede. A medida que se acerca, la roca comienza a calentarse. El calor causa expansión. Aparecen debilidades internas a medida que se acerca cada vez más al gigante gaseoso. Avanza, imperceptiblemente, hacia una colisión. La gravedad se vuelve abrumadora. El asteroide se estira, se alarga como caramelo cósmico, pasando de una forma compacta a una estructura alargada. Es el instante antes de la ruptura, como la goma de una onda justo antes de soltarse. Y entonces se rompe. Una roca que soportó innumerables golpes durante su larga deriva se fragmenta repentinamente. Algunas piezas caen hacia Júpiter y se hunden bajo sus nubes, otras escapan. Una de ellas, de más de 7 millas de ancho, evita la captura y es lanzada hacia afuera por el encuentro. Ese fragmento comienza a moverse hacia el tercer planeta desde el Sol. Esta es una extinción accidental. Otros cuerpos similares se han formado de la misma manera, pero casi todos han fallado en alcanzar su objetivo. Pasaron de largo sin que los organismos de la Tierra lo supieran jamás. Incluso si alguien hubiera sabido lo que se acercaba, no se podría haber hecho nada. Esta vez, la roca golpeará. No será desviada por otro objeto. No chocará con Marte ni con la Luna. De millones de rocas potencialmente letales, esta es la que golpea. Un accidente sin intención ni malicia, pero con consecuencias devastadoras. Un final y al mismo tiempo un comienzo, marcando el límite entre la era de los reptiles y el surgimiento del dominio de los mamíferos. La roca viaja a una velocidad extrema, tan rápido que no puede ser observada claramente. Se mueve a más de 44.000 millas por hora. No hay una comparación fácil. Casi nada en la experiencia humana cruza el espacio a ese ritmo. No es cuestión de parpadear y perdérselo. Incluso atento, pasaría desapercibido. La Tierra también se está moviendo. Nuestro planeta no se queda quieto. Orbita el Sol a unas 67.000 millas por hora. Toda esa velocidad pasa desapercibida hasta que dos cuerpos en movimiento chocan. Por un instante breve y terrible, el asteroide dibuja una línea brillante a través del cielo. La fricción al entrar en la atmósfera hace que el aire frote la superficie de la roca, arrancando fragmentos y haciéndola brillar. Esta no es una piedrecita que se desintegra antes de llegar al suelo. Es una masa de millas de ancho. No hay forma de detenerla. Golpea la antigua península de Yucatán en un ángulo de 45 grados, demasiado rápido para ser vista, un golpe directo al planeta. En Hell Creek no sucede nada visible. El grupo de Edmontosaurus, todavía lleno, sigue adelante en busca de sombra para pasar la tarde y tal vez encontrar un revolcadero de lodo para refrescarse. Caminan sin notar ningún cambio. A lo largo de su ruta pasan junto a una joven hembra de Torosaurus, un individuo solitario de 3 cuernos poco común en esa región. Mide unos 20 pies de largo y todavía es pequeña para su especie. Como adulta alcanzará unos 30 pies y pesará hasta 6 toneladas, lo suficiente para disuadir a cualquier tiranosaurio. Pero ahora apenas está entrando en la edad adulta. Una inquietud diferente a la de los hadrosaurios, el impulso biológico de reproducirse, la agita. Frota sus cuernos cubiertos de queratina contra la corteza de un cornejo, abriendo heridas de las que fluye savia. Pronto buscará un compañero. Solo por los huesos, distinguir un Torosaurus macho de una hembra es difícil. Los esqueletos son idénticos en tamaño y ornamentación. Estas señales sirven para el reconocimiento a distancia. El Triceratops, un pariente cercano, es más común y muy similar. La diferencia principal radica en el gran volante óseo del cráneo. En el Triceratops es sólido. En el Torosaurus está perforado por 2 grandes aberturas y rodeado por un mayor número de pequeños huesos triangulares, lo que aligera la estructura. No es un adorno defensivo. Un tiranosaurio hábil puede superar a cualquiera de los dos y morder el cuello vulnerable. Aún así, reconocer el volante correcto es vital. En esta especie, las hembras se exhiben y los machos observan. Confundir un Triceratops con un Torosaurus puede terminar en una cornada fatal. La hembra muestra su propia señal.
Durante casi toda su vida, la piel del volante fue de color marrón claro con manchas de color crema. Ahora, los centros de esas áreas están comenzando a volverse rojos. Los vasos sanguíneos responden a un antiguo reloj interno, cambiando el color del volante. El Triceratops no muestra este rasgo. El Torosaurus sí se pone rojo. El cortejo es complejo. La fisiología por sí sola no es suficiente. Ella ha visto a otros bramar, fingir cargas y presentarse de perfil. Las hembras deciden, aceptando o rechazando con empujones de sus largos cuernos. El Torosaurus alcanza la madurez sexual antes de lograr el tamaño completo. Ella continuará creciendo durante otra década. Esta estrategia reproductiva rápida, heredada de ancestros lejanos, permitió a los reptiles dominar durante millones de años. Y así pasa el día final. La necesidad de crear un futuro que nunca llegará. Nada sugería un fin inminente. Llamar al ecosistema de Hell Creek la cima de la evolución de los dinosaurios no es del todo exacto. La región está saturada de dinosaurios, pero eso ya había sucedido antes en otros lugares y épocas. Más de 80 millones de años antes, en esta misma zona, varias especies de herbívoros gigantes de cuello largo recorrían llanuras cubiertas de helechos, mientras carnívoros comparables en tamaño al Tyrannosaurus Rex acechaban a través de altos bosques de coníferas. Ese mundo del Jurásico tardío fue la primera vez que los dinosaurios proyectaron sombras verdaderamente enormes sobre la Tierra, alcanzando tamaños y formas sin precedentes. Los más pequeños apenas superaban el tamaño de una paloma, y los más grandes se extendían más de 100 pies desde el hocico esbelto hasta la punta de colas similares a látigos. Los dinosaurios nunca existieron aislados del resto de su entorno. La razón por la que pudieron surgir organismos tan inmensos tuvo que ver con cambios paralelos en las plantas, los insectos, los mamíferos y muchas otras formas de vida. El mundo no estaba compuesto únicamente por plantas destinadas a alimentar a herbívoros, que a su vez servían de alimento para carnívoros. Cada especie desempeñaba múltiples roles y mantenía numerosas conexiones, generando más diversidad a medida que la evolución avanzaba generación tras generación. La era de los dinosaurios fue una gran explosión de vida. Lo que llama la atención es cuánto tiempo duró. Las extinciones masivas no siguen ciclos regulares. Desde que los primeros animales florecieron en los mares del Cámbrico, parecía que la vida no podía pasar más de 90 millones de años sin una catástrofe mayor. A veces el intervalo era incluso más corto. Apenas 50 millones de años separaron la peor extinción conocida del evento del Triásico, que permitió a los dinosaurios obtener una ventaja ecológica. Sin embargo, después de eso, no hubo otra extinción global. Durante 135 millones de años, la vida se expandió sin la amenaza de una aniquilación total. La diversidad tiende a generar aún más diversidad. Esto puede parecer contradictorio dado lo que está a punto de suceder, pero los grandes colapsos no son los únicos impulsores del cambio. Las extinciones eliminan redes enteras de especies, dejando a los sobrevivientes para ocupar nuevos espacios. No existe una regla evolutiva que exija la aparición de una especie específica. No había un vacío que exigiera la existencia de un Tyrannosaurus Rex o un Triceratops. Estas criaturas surgieron a través de la variación y la selección, un proceso continuo que remodela la distribución de las formas vivas. Las extinciones destruyen, pero por sí solas no garantizan nuevos florecimientos. Algunos de los momentos más productivos en la historia de la vida no estuvieron ligados a extinciones, sino a accidentes evolutivos internos, como cuando los peces con extremidades comenzaron a moverse por llanuras lodosas y abrieron el camino a los vertebrados terrestres. Esto es lo que sucedió durante el apogeo de los dinosaurios, a lo largo de millones de años desde el Jurásico hasta el Cretácico. Los herbívoros gigantes como el Alamosaurus no aparecieron porque fueran necesarios o inevitables, surgieron de la presión constante entre depredadores y presas. Crecer rápido y alcanzar un gran tamaño ofrecía protección contra carnívoros que también estaban evolucionando hacia formas más grandes. Estos colosos podían existir porque los cuerpos grandes pueden sobrevivir con enormes cantidades de comida de baja calidad, suministrada por plantas de rápido crecimiento como los helechos. A medida que estos dinosaurios aumentaban de tamaño, se abrían oportunidades para especies más pequeñas que compartían el mismo entorno, así como para innumerables organismos que se beneficiaban de su presencia, desde parásitos hasta insectos que se alimentaban de estiércol. La vida creó las condiciones para más vida,
De la misma manera que un bosque alto crea entornos distintos en su dosel, sotobosque y troncos. Este equilibrio tomó tiempo para construirse, y el Mesozoico fue, en muchos sentidos, un verano interminable para los reptiles. Los mamíferos también experimentaron su propio periodo de éxito durante estos millones de años, aunque a menudo se les retrata como criaturas insignificantes que sobrevivían a base de insectos mientras los dinosaurios dominaban. La realidad es diferente. Los primeros mamíferos aparecieron aproximadamente al mismo tiempo que los dinosaurios y prosperaron junto a ellos. Nunca superaron el tamaño de un gato doméstico, pero no todos eran tímidos comedores de insectos. Había formas que recordaban a castores primitivos, ardillas voladoras, osos hormigueros o mapaches. No surgieron porque los dinosaurios les cedieran espacio, sino porque explotaron oportunidades a pequeña escala. El surgimiento de insectos sociales como las termitas proporcionó alimento para mamíferos capaces de cavar. La abundancia estacional de crías de dinosaurio impulsó la evolución de mamíferos que se alimentaban de huevos y recién nacidos. Los bosques altos, con copas fuera del alcance de los grandes carnívoros, ofrecieron refugio a especies que se movían entre los árboles usando membranas cutáneas. Los mamíferos no esperaron pasivamente su oportunidad. También alteraron el mundo simplemente por existir, generando más diversidad con el tiempo. La proliferación de mamíferos mesozoicos es crucial para lo que está por venir. Si hubieran sido pocos o demasiado similares entre sí, habrían sido extremadamente vulnerables. La variedad no es simplemente un adorno de la vida, sino la base de la supervivencia. En momentos críticos, las pequeñas diferencias determinan quién persiste y quién desaparece. Cuanto mayor sea la diversidad, mayor será la probabilidad de que algunas especies perduren. Hell Creek alberga casi tantas especies de mamíferos como de dinosaurios, aunque uno debe cambiar de escala para notarlos. Un animal del tamaño de una zarigüeya, Didelphodon, cruza un arroyo con el hocico húmedo, alimentándose de cualquier cosa que encuentre, desde caracoles hasta pequeños dinosaurios. En lo alto de una rama de una secuoya del alba, Cimolestes, parecido a una rata con cola prensil, busca insectos bajo la corteza. A nivel del suelo, Mesodma, similar a una ardilla, asoma el hocico de su madriguera y prueba el aire antes de emerger. En cuestión de momentos, estas criaturas enfrentarán la misma prueba que los dinosaurios, el mayor desafío para la diversidad de la vida en más de 100 millones de años. En otro lugar, en algún punto sobre el Atlántico Norte, no hay necesidad de aletear. Un gran volador permanece en el aire con las alas extendidas, mientras las corrientes cálidas causan ligeras vibraciones en las membranas que conectan los brazos y el cuerpo. El día está despejado y tranquilo. Quetzalcoatlus northropi es el animal volador más grande que jamás haya existido, demasiado grande para ser molestado por aves o pterosaurios más pequeños y demasiado alto para preocuparse por las sombras de los mosasaurios que se mueven bajo la superficie del océano. Se dirige de regreso. No concibe un hogar permanente, pero algo en su cerebro reptiliano lo impulsa a regresar al lugar donde nació, una llanura plana cubierta de helechos. Habrá otros allí. Los Quetzalcoatlus se reúnen para exhibirse, aparearse y anidar en grupos, con docenas de nidos separados por poco más que la envergadura de sus alas. El olor acre del guano es intenso pero inevitable. Los tiranosaurios capturan a los individuos que anidan solos o demasiado lejos, y sus huevos y crías son presa del dinosaurio Anzu. Juntos pueden perder algunos miembros, pero ni siquiera un Tyrannosaurus rex adulto sabe cómo enfrentar una pared de pterosaurios chillones que avanzan torpemente. Estos gigantes sobreviven juntos o no sobreviven en absoluto. El Quetzalcoatlus que planea sobre el océano es un sobreviviente. Después de varios encuentros cercanos con Acheroraptor cuando aún era una cría, logró crecer hasta alcanzar una envergadura de unos 33 pies. Durante más de una década ha seguido las estaciones entre hemisferios, deteniéndose aquí y allá para atrapar pequeños dinosaurios entre los helechos antes de elevarse de nuevo. Si alguna criatura conoce el mundo del Cretácico tardío, desde pantanos y bosques hasta montañas y mares, es este pterosaurio. Cierra sus mandíbulas de golpe, tiene hambre, necesitará comida pronto, pero descender ahora sería arriesgado. Si baja demasiado, podría ser atrapado por un gran reptil marino o un tiburón de dientes afilados. Lo ha visto suceder antes cuando un pterosaurio más pequeño desapareció entre espuma y sangre. Además, sus mandíbulas no están hechas para atrapar peces en vuelo.
El agua ofrece demasiada resistencia. Sumergir su pico en la superficie lo haría caer, obligándolo a luchar para despegar de nuevo y gastar más energía de la que ganaría. Es mejor esperar a tierra firme. Allí puede atrapar dinosaurios jóvenes. Aunque es torpe a pie, puede moverse con zancadas largas, superando a presas pequeñas, golpeándolas contra el suelo y tragándolas enteras, sin dientes para masticar. Unos pocos bocados proporcionarán suficiente energía para completar el viaje de regreso. No faltará mucho ahora. Pronto llegará. La extinción del mundo anterior. La primera hora no termina en silencio, sino en agotamiento. Lo que sigue al impacto no es un solo instante, sino una cadena de efectos que se superponen sin pausa. El anquilosaurio no entiende lo que está sucediendo, pero su cuerpo registra cada señal. Durante años, su armadura lo protegió de dientes, garras y cargas. Las placas endurecidas a lo largo de su espalda, las púas laterales, los párpados reforzados y el mazo óseo de su cola fueron suficientes para mantener a raya incluso a los tiranosaurios más persistentes. Cuando uno se acercaba demasiado, solo tenía que encoger las patas, bajar el cuerpo y balancear la cola con precisión. Aquellos que ignoraban la advertencia solían irse con huesos rotos o no se iban en absoluto. Pero esta vez no hay depredador. El peligro no tiene forma, ni olor, ni dirección. El suelo vibra. No es un temblor breve, sino una oscilación que recorre la tierra como si algo enorme estuviera tirando de ella desde abajo. Minutos antes, el anquilosaurio había llegado a la orilla de un lago con bordes pedregosos, un lugar firme para beber sin el riesgo de hundirse en el lodo blando, cargado de restos en descomposición. Tan pronto como comenzó a beber, la superficie bajo sus pies dejó de ser estable. Todo comenzó a sacudirse como si docenas de animales invisibles estuvieran saltando al mismo tiempo. No había otros dinosaurios cerca, solo algunas aves y pterosaurios dando vueltas en el cielo. En el borde del bosque, los troncos se balanceaban de un lado a otro. Las copas se sacudían, las aves gritaban. Una alta secuoya del alba se volcó de lado, arrancando tierra y derribando otro árbol al caer. Luego, sin previo aviso, el movimiento se detuvo. El bosque recuperó su postura. El lago se calmó. El aire se sentía extraño. El anquilosaurio permaneció inmóvil, con la cola levantada, respirando. No tenía experiencia previa con la que interpretar lo que había sucedido. El silencio era peor que la sacudida. Hell Creek rara vez estaba en silencio. Incluso de noche había sonidos, insectos, llamadas, movimiento. Ahora no había nada. Esperó. No pasó nada. Decidió alejarse del agua y regresar a su refugio habitual, una depresión sombreada entre coníferas donde descansaba cada día. No había dado muchos pasos cuando otra sacudida recorrió el suelo. Esta fue más fuerte. Las ondas llegaban en pulsos, separados por minutos. La estrategia que había funcionado toda su vida era inútil. No había forma de defenderse contra el suelo moviéndose bajo sus pies. El impacto que comenzó todo no fue inevitable. La secuencia que llegó a Hell Creek dependió de detalles precisos. Si el objeto hubiera entrado a una velocidad diferente, si la Tierra hubiera girado unos pocos grados más, si el golpe hubiera sido vertical, o si el punto de impacto hubiera estado cubierto por un océano profundo, el resultado habría sido diferente. Un impacto marino habría disipado parte de la energía en el agua. Un golpe en rocas ricas en carbono habría encendido depósitos subterráneos y liberado dióxido de carbono gradualmente. Incluso una colisión en roca inerte habría causado destrucción local sin efectos globales inmediatos. Nada de eso sucedió. El cuerpo rocoso llegó desde el noreste y entró en un ángulo cercano a los 45 grados. No pasó por la atmósfera como una caída limpia. Fue un golpe oblicuo. En una fracción de segundo, la corteza terrestre se abrió. La energía liberada superó cualquier comparación útil. No hubo una explosión en el sentido común del término. Hubo una liberación de fuerza equivalente a decenas de teratones de dinamita, una cifra que pierde sentido cuando uno intenta imaginarla. La roca no se detuvo en la superficie, se hundió. La corteza se derritió. El material que no se vaporizó se comportó como un fluido espeso. La piedra fue forzada hacia arriba y hacia afuera, formando paredes que no podían sostenerse por sí mismas. Un pico central se elevó y colapsó casi de inmediato. Todo esto ocurrió en cuestión de minutos. El cráter no fue el final, sino el comienzo visible. La energía tenía que viajar. Lo hizo a través del agua y a través del subsuelo.
El punto de impacto se encontraba en una zona costera. El mar cercano se evaporó en segundos, dejando un vacío. El agua circundante se retiró violentamente y regresó como olas gigantescas. Estas masas avanzaron cientos de kilómetros, invadieron playas y bosques, arrastraron animales marinos tierra adentro y luego rebotaron hacia el centro, depositando inmensas capas de arena. Al mismo tiempo, la fuerza se propagó a través del basamento rocoso. La roca no es rígida, simplemente responde más lentamente. Las ondas viajaron durante minutos hasta llegar a Hell Creek. El primer pulso desorientó. El segundo derribó árboles y desestabilizó a los animales en movimiento. El tercero transformó el entorno. El lago donde estaba el anquilosaurio comenzó a agitarse. El agua no vibraba, se movía. Cada oscilación ganaba energía. La cuenca no podía contenerla. Una ola se elevó, raspó el fondo y revolvió sedimentos antiguos. Ese lugar había sido un mar interior millones de años antes. Conchas fósiles quedaron expuestas. El agua se derramó fuera del lago y surgió hacia la orilla. El anquilosaurio fue golpeado de frente. Su cuerpo pesado y torpe fue empujado, rodado y golpeado contra los troncos. Intentó afianzarse. No pudo. Fue arrastrado con tierra, plantas y escombros. Cuando el agua se retiró, quedó varado en un banco de arena. Logró ponerse de pie, pero el dolor en una pata trasera fue inmediato. Algo estaba roto. Aún así, podía moverse lentamente, apoyado en 3 extremidades. El paisaje había cambiado. Árboles enteros yacían en el suelo. El sol aparecía rojo, bajo, filtrado a través de partículas en el aire. No se sentía frío. El ambiente estaba más cálido de lo normal. Ese calor no se desvanecería. El impacto no terminó con la colisión. Fragmentos del objeto y de la corteza terrestre fueron lanzados a la atmósfera. Polvo, roca pulverizada, minerales alterados y esférulas vítreas se elevaron y comenzaron a caer. La cantidad era inmensa. Miles de kilómetros cúbicos de material permanecieron suspendidos. Gases como el dióxido de carbono y compuestos de azufre fueron liberados en volúmenes colosales. La atmósfera comenzó a cambiar de inmediato. Casi una hora después, las partículas comenzaron a caer en Hell Creek. Al principio eran imperceptibles, luego se escucharon pequeños impactos. No perforaban, no eran proyectiles letales. El problema era el calor. Cada fragmento se calentaba al rozar el aire. La temperatura ambiente aumentó. Los animales capaces de cavar se escondieron. Los que vivían en el agua se hundieron. Las aves y los pequeños dinosaurios buscaron cavidades. Los incendios comenzaron en el suelo del bosque. Las llamas se extendieron. No había suficiente refugio. El anquilosaurio entró en un remanso, hundió sus pies en el lodo y mantuvo la cabeza por encima de la superficie. No podía sumergirse por completo, no podía huir. Un tiranosaurio pasó corriendo, envuelto en fuego. El calor continuó aumentando. El día se convirtió en una noche prematura. Lejos, en el océano, un plesiosaurio respiraba en la superficie. Su vida siempre había transcurrido entre el agua y el aire. Se alimentaba de invertebrados a lo largo del fondo costero, usando dientes pequeños y densos para filtrar organismos del sedimento. Después de alimentarse, salía a la superficie para respirar y observar. El sol también aparecía rojo. Pequeños impactos comenzaron a golpear el mar. Algo golpeó su cabeza, luego su espalda. No fue un ataque. Se sumergió para evitarlo. Bajo el agua, el peligro inmediato disminuyó. Pero lo que estaba cayendo no era el mayor problema. En los días que siguieron, la luz del sol fue bloqueada. El polvo y los aerosoles oscurecieron el cielo. Las plantas dejaron de crecer. Muchas murieron. La fotosíntesis colapsó. Los herbívoros se quedaron sin comida. Los cuerpos grandes requerían energía constante. No la obtuvieron. Uno por uno enfermaron y murieron. Los carnívoros los siguieron. Los ecosistemas se desmoronaron. No hubo una explosión final. Hubo semanas de hambre, meses de frío, años de escasez. Los dinosaurios no avianos desaparecieron. No quedaron poblaciones viables. Los grandes reptiles marinos se extinguieron. Los pterosaurios no sobrevivieron. Los saurópodos no regresaron. Los ceratopsianos, hadrosaurios, anquilosaurios, tiranosaurios, todos llegaron a su fin. Algunos linajes pequeños perduraron. Aves, mamíferos, reptiles discretos. La Tierra siguió girando, el período cambió, el mundo anterior no regresó. La extinción no fue un instante, fue un proceso.
Y cuando terminó, una era que había durado más de 100 millones de años había terminado por completo. 66 millones de años después del final del Cretácico, el límite entre dos épocas todavía está registrado en la roca. Una capa delgada y continua marca el punto exacto en el que un mundo entero dejó de existir. Debajo de esa línea aparecen los restos de ecosistemas dominados por dinosaurios no avianos. Por encima de ella ya no se encuentran. La transición es clara y se repite en diferentes lugares del planeta. Un evento externo alteró la atmósfera, interrumpió la luz solar y desmanteló las redes ecológicas que habían funcionado durante más de 100 millones de años, dejando una ruptura definitiva en la historia de la vida en la Tierra. 1.